de Josué, entonces. Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23. Espero que hayan prestado atención a la lectura. Siempre es importante la lectura porque tiene que ver con el mensaje, ¿no? Y tenemos entonces en Josué capítulo 23, ya tenemos a Josué en una etapa avanzada. ¿Lo notaron en la lectura, no? Porque dice en el capítulo 23, versículo 1, y aconteció muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué siendo como, se le pasó el día, ¿no? Se le pasó el tiempo ya de trabajar, se le pasó el tiempo del tiempo útil en el que podía estar haciendo grandes cosas. Dice, siendo viejo y entrado en días, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y entrado en días. Y empieza a darle indicaciones al pueblo. Ya habían conquistado la gran parte, la gran mayoría de la tierra prometida que Dios había dado al pueblo de Israel en Canaán. Habían quedado algunos puntos, algunos pueblitos, algunos enemigos acá y allá, que habíamos visto el domingo pasado. ¿Por qué Dios permitió que estuvieran? Pero hoy quiero preguntarles, ¿cómo harías para permanecer fiel hasta el final? ¿Josué pudo permanecer fiel hasta el final? Del principio hasta el fin. ¿Hubo variantes en su vida? Gente que abandonó a Dios. Él estuvo con el grupo, con la generación que murió en el desierto. Él por la edad que tenía tendría que haber muerto en el desierto. Pero por haber sido fiel a la palabra de Dios, por haber tenido otro corazón para con Dios, Dios dijo, excepto Josué y Caleb, estos dos van a pasar a la tierra prometida. Y Dios lo toma a Josué como el siguiente líder para guiar a todo el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Por eso vemos en el capítulo 1, si me acompañan allá, sin perder el capítulo 23. En el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 1 dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? No fue Josué quien se autodenominó el líder, no fue Moisés quien lo designó líder, ¿fue quién? Dios. Dios fue quien llamó a Josué para hacer la obra de Dios, para hacer su obra. Dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y ahí es donde empieza Dios a decirle en el versículo 6, esfuérzate. ¿Y sé cómo? ¿Hay que ser esforzado y valiente para permanecer hasta el final? ¿Tenemos victoria en Cristo? ¿Usted tiene victoria en Cristo o está frito? ¿Cómo es? ¿Tiene victoria en Cristo, sí o no? Amén. Ya Dios a través de Jesucristo nos dio la victoria, porque a través de Cristo derramando su sangre en la cruz y nosotros apropiándonos de ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, podemos obtener el perdón de pecados. Podemos obtener la salvación que es gratuita. Solamente por fe y arrepentimiento tenemos victoria en Cristo. Tenemos victoria sobre la condenación del pecado, tenemos victoria sobre el mismo pecado, tenemos victoria sobre el mismo Satanás y sus demonios.
que lo dice la Biblia, que existen. Algunos no quieren decir que Satanás no existe, que los demonios no existen. El infierno sí existe, es algo literal. Pero en Cristo tenemos la victoria. Ahora, para poder permanecer firmes, hay que ser esforzado y valiente. Para poder permanecer en victoria, hay que ser esforzado y valiente. Para poder obtener las bendiciones de Dios que Dios quiere darnos, debemos ser esforzados y valientes. Y eso debe perdurar en el tiempo. Una cosa es conocer la voluntad de Dios, otra cosa es obedecerla. Una cosa es conocer la voluntad de Dios, otra cosa es permanecer en esa voluntad de Dios. Y Dios nos da la oportunidad, nos da la decisión a cada uno de nosotros de amarlo de todo corazón, de seguirlo de toda nuestra alma y de esforzarnos en hacer lo que Dios ya nos ha mandado que hagamos. ¿Cómo usted puede saber la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo lo puede saber? Viene un ángel del cielo, ¿sí? Y le revela una super revelación. ¿Está esperando eso? Tenemos la palabra profética más segura. Pedro lo dijo, el que estuvo en el monte de la transfiguración, que vio a Cristo, a Moisés, ¿lo tiene otro más? Y a Elías. En el monte de la transfiguración, ¿quién estuvo? Pedro. Señor, no nos vayamos nunca más de acá, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, no nos bajemos más del monte. Está espectacular esto. Vivamos acá. No era esa la voluntad de Dios. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tenemos la palabra profética más... Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Y dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. ¿Dónde están las palabras de Dios? En la Biblia. ¿Podemos tener confianza plena en lo que dice la Biblia? Más que en las cosas que hay, en los sentimientos y las cosas que hay en nuestro corazón. Con buenas intenciones, ¿el hombre se ha equivocado? Y mucho. Pero podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Que Dios nunca nos va a fallar. Él no es hombre para que mienta. Y cuando miramos atentamente a Dios a lo largo de la Biblia, Dios está llevando adelante sus planes. Y Él quiere incluir a sus hijos para que sean siervos fieles. Pero hay que mantenerse. Hay que mantenerse cuando uno conoce la voluntad de Dios y toma una decisión entre uno y Dios, no entre usted y yo. No entre usted y un pastor, sino entre usted y Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha mostrado a través de su palabra? ¿Qué decisión has tomado? ¿La mantienes en el tiempo? Porque la victoria no depende solamente de que Dios ya está, tenemos la guerra ganada, sino en que nos mantengamos nosotros en victoria. Porque podemos perder muchas bendiciones por no hacer caso a la voluntad de Dios. Podemos perder un montón de bendiciones por no estar haciendo caso a la voluntad de Dios, por no mantenernos en la voluntad de Dios. Y Dios les dice, Josué les dice al pueblo, yo ya soy viejo, yo ya estoy entrado en días, ya me queda poco hilo en el carretel, le está diciendo Josué. No me queda mucho más tiempo. Y una de las cosas que uno piensa si fuera su último día es, ¿y los demás? ¿Qué es lo que van a hacer después de que uno no esté? ¿No piensa eso usted? ¿Para los suyos? ¿Qué va a pasar con los padres? ¿Qué va a pasar con mis hijos con el día que yo no esté? ¿Cómo los prepararía usted a sus hijos para el día que usted no esté? ¿O piensa estar toda la vida de su hijo? Lo normal es que los padres se vayan primero que los hijos, ¿no? Y cuando pensamos en eso, uno debe estar preparando a los hijos, enseñándoles, instruyéndolos. Y aunque entren en una edad difícil en la que no entienden nada y se quejan por todo,
y se quejan por nada. ¿Saben cuál es esa edad, no? Uno debe seguir instruyéndolo y enseñándole y moldearlos y instruirlos para que sean hombres y mujeres de bien, que piensen, que mediten en las enseñanzas que ustedes como padres le den, para que cuando lleguen a ser adultos y ustedes ya no estén más, o estén vivos, pero ya estén lejos, fuera de casa, tomen buenas decisiones porque en casa les enseñaron y los instruyeron correctamente. En casa, ¿dónde aprenden los chicos el respeto? ¿En casa o en la escuela? No, los maestros tienen la culpa, que no le enseñan a los chicos nada. ¿Dónde van a aprender los chicos a contar, a leer, a escribir, a hablar? A hablar con respeto. Me acuerdo de mis padres que me decían, cuando un adulto habla, los chicos era simple. Y no me va a hacer pasar vergüenza delante de la gente, ¿eh? Y después andaba diciendo a mi mamá, qué bien que se porta mi nena fuera de la casa. Y sí, me tenía amenazado de muerte. Y no te doy otra nomás porque... Pero recibimos instrucción desde niños. Pasá que no te voy a pegar. Y recibimos disciplina. Recibimos castigos por no hacer caso a lo que ellos nos dijeron. ¿Pero por qué recibimos castigo? Porque cuando hacemos algo equivocado vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y hoy como grande entiendo y digo yo, ¿cómo lo hacía René? Qué cabezón, qué malagradecido que uno pudo haber sido y cómo lo habrá hecho renegar a los padres diciendo que los padres estaban sacrificando un montón y perdiéndose de cosas personales que habían dejado de lado para criar a sus hijos. Y uno, como era lo natural en lo que se había criado, era lo normal y uno quería más. Y aprender el no. ¿Sí? No darle todo a los hijos no quiere decir que van a ser fracasados. El aprender que no se puede porque no hay, no está mal, porque uno aprende a esperar. Me acuerdo que mi mamá me enseñó a ahorrar. ¿Saben lo que es ahorrar, no? Decidir si te la va a gastar, lo que tenés te la va a gastar o lo vas a guardar. Quiero un family game. El family game que yo tuve cuando era chiquito, de 6 años, de 5, no existe más. Ya eso es totalmente obsoleto. Pero yo quería la family. Todo el año, me acuerdo, todo el año me hizo una alcancía con el candadito plástico. Yo le llevaba a dar eso contra el piso, volaba plástico, candadito, todo. Era súper sencillo. Bueno, vas a guardar la plata, yo te voy a dar moneda, en ese momento me daba 25 centavos y era una fortuna para ir a la escuela. Ahora le dan, no sé, 500, 2.000, 5.000 pesos a los pibes. Son millonarios estos pibes. Y esas moneditas uno decidía si la iba a gastar en golosina, en pavada, en el recreo, o la iba a guardar en la alcancía para fin de año, principio de año, fin de año, era una eternidad en la escuela. Comprar el videojuego, me acuerdo. Y ahí el negrito, metiendo monedita. Decidiendo, ¿no? Monedita, monedita, monedita. Después me enteré como, cuando ya era más grande, ya estaba trabajando. Me enteré que la plata que había juntado no era ni la mitad del videojuego. Y ahí está, mamá, puso. ¿Por qué? Porque cumplí la meta. Y premió esa meta. Qué buenas enseñanzas que hemos tenido de nuestros padres, que perduran y van a perdurar y van a seguir por toda nuestra vida. Así Josué estaba diciendo, hey muchachos, yo ya soy viejo, ya se me termina el tiempo. Ustedes deben seguir, pero ustedes deben seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Hay un ejemplo, Dios, por medio de cosas naturales, nos muestra verdades espirituales. Así lo enseñó el mismo Señor Jesucristo, con cosas naturales
nos ha mostrado a través de la Biblia verdades espirituales para que las entendamos y las podamos aplicar a nuestra vida. Es simple seguir a Dios, es simple conocerlo, es simple acercarnos a Él, pero debe ser con la actitud correcta. Y debemos ser agradecidos a Dios y tener una actitud correcta ante Él. Y cuando miramos en Josué, en el capítulo 1, versículo 6, le dice, fuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha dado. Versículo 8, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es Dios prometiendo a Josué que le iba a respaldar, que lo iba a acompañar cuando Josué esté cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿saben cuál es la clave acá? Que Josué fue primero instruido por Moisés. ¿Sí? Cuando Josué era joven, fue instruido y enseñado por Moisés. Josué estaba cerca de Moisés. Josué estaba todo el tiempo sirviendo a Dios, por medio, siendo ayudante de Moisés. Y escuchando las palabras de Moisés y aprendiendo de los hechos que Moisés sigue. Y cuando Moisés renegaba con el pueblo, Josué estaba así mirando. ¡Qué lío! A ver cómo se arregla esto. Y viendo a Dios haciendo su obra, respaldando a su siervo, y Josué estaba ahí comiendo pororó, mirando todo lo que estaba pasando. Y entendiendo y comprendiendo y aprendiendo de Moisés cómo él estaba haciendo la obra de Dios. Que es difícil. Pero es Dios, y Dios es el que nos manda y nos envía. No va a haber mejor lugar que hacer la voluntad de Dios. Pero Josué fue enseñado. Y es algo natural que debe ser así en cualquier cosa que hagamos para la voluntad, para la obra de Dios. Es algo que aprendemos. Yo no nací pastor, en mi documento no dice pastor Hernán. Tuve que ser instruido. Dios me llamó al ministerio. Dios obró en mi corazón a través de su palabra. Y entendí que Dios quería que yo esté en el ministerio sirviéndole a Dios. Y hablé con mi pastor y dije, pastor, ya mi pastor sabía, ya Dios le había mostrado. De tal manera que yo estaba escondiéndome y él me agarró y me dijo, ¿te diste cuenta que Dios te está llamando? Yo digo, ¿y este quién me dijo? ¿Cómo puede ser? Y empecé a prepararme, pero aprendiendo de mi pastor. Lo que él hacía, cómo Dios obraba en él, cómo Dios lo guiaba, cómo él me enseñaba y me instruía y me capacitaba. Es algo natural, que uno lo aprende de otros. Y cuando miramos atentamente en el libro de Josué, en el capítulo 23, les está diciendo en el versículo 4, dice, he aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde el sol se pone. Y Jehová, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros y las lanzará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. O sea que Dios iba a terminar de sacar todos los enemigos después de Josué, pero había una consigna. Fíjense en el versículo 6. Esforzaos, pues, ¿cuánto? Mucho. ¿Quién? ¿Josué o el pueblo? El pueblo. Él reunió a todos los líderes, reunió a todo el pueblo. Muchachos, yo ya soy viejo. Ya estoy terminando. En cualquier momento me voy a la presencia de mi Señor y ahí arréglensela ustedes. Porque ya tuvieron un ejemplo para seguir. Ya estuvieron viendo cómo se hacen las cosas.
Ya estuvieron viendo cómo Dios ha obrado, porque les dice, esforzaos pues mucho, ¿a qué? A guardar. ¿Usted es alguien que guarda las palabras de Dios cuando Dios habla? ¿O es alguien que escucha y no entra? Vieron que se le cae a algunos. No es que entra y sale, entra por un oído y sale por el otro. No, pum, pum, cayó. Esforzaos pues mucho a guardar y hacer. ¿Cuánto? ¿Lo que te gusta? ¿Lo que te parece bien? ¿O todo? Todo. Esforzaos pues mucho. Y no es poco, sino mucho. Y el esfuerzo significa que vas a hacer más allá de tus límites. Es cuando te empieza a costar, ahí es donde te empezás a esforzar. Trabajar 8 horas, cuesta a veces, ¿no? Y más cuando llega el viernes. Imagínate que te llegue el viernes y te dice, tenés que hacer 12, 14 horas me tenés que hacer. Oh, eso es un esfuerzo. Ir más allá de los límites que tenemos. Esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito, dice, en el libro de la ley. No lo que te parezca, no lo que te agrade, sino todo lo que está escrito en ¿dónde? Acá está, el libro de la ley, en la palabra de Dios. Para conocerlo a Dios, debes pasar tiempo en este libro. Para saber cuál es su voluntad y poder guardarla, debes pasar tiempo en su palabra. Para conocer la voluntad de Dios. Y dice, todo lo que está, dice, escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a derecha ni a izquierda. O sea que debían guardar la palabra de Dios, hacerla, obedecer la palabra de Dios y no apartarse. Son instrucciones muy puntuales, ¿no? ¿Estás guardando la palabra de Dios cuando Dios habla a tu vida? Cuando estás leyendo un devocional en tu casa y Dios, Señor, por favor, mostrame, hablame algo a mi vida. Tal vez Dios te quiere corregir en algo. Tal vez Dios te quiere dar ánimo en algo porque solamente Dios sabe cómo estás. Y Dios es el que te puede dar ánimo, el que te puede dar una promesa, el que te puede sustentar y poder conocer aún más a Dios. De que Él es el que te sustenta. Jehová es el que me provee. En el monte de Jehová será provisto. Una vez estuve leyendo en la Biblia. Entendí que Dios, Él es el que me va a suplir. Solamente a Dios necesito para que me supla. Y no necesito tener plata en el bolsillo para que Dios me supla. ¿Entienden? Yo necesito a Dios. Y orar a Él, y clamar a Él, y pedirle a Él. Y Jehová es el que va a proveer. Pero eso lo vas a conocer cuando lo estés pasando. Y estés hablando con Dios, y estés orando a Dios, y estés buscando en su palabra. Y Dios te hable y te diga, yo te voy a proveer. Yo soy el que te va a proveer. Y orás a Dios con fe, consciente de lo que dice su palabra. Y oh, qué casualidad, Dios proveyó. No, Dios habló. Y Dios dijo. Y pude conocer mejor a mi Dios, de que es un Dios que provee. Y no que un Dios que provee al mundo, un Dios que me provee a mí. Que está tratando conmigo, puntualmente. Y mi fe se fortalece, y mi confianza en Dios crece más. Y yo me puedo esforzar aún más en hacer la voluntad de Dios porque sé que Dios es el que me respalda cuando estoy obedeciendo a su voluntad. Pero vemos a Josué que está haciendo un ejemplo viviente. Vemos a Josué que está marcando el camino a seguir. Josué fue alguien que se esforzó, que guardó la palabra de Dios. Josué fue alguien que se esforzó mucho en guardar y hacer la voluntad de Dios. Sí. La pregunta es si nosotros somos de ejemplo para que otros puedan seguir a Dios en guardar y en obedecer la voluntad de Dios en sus vidas. Hoy Dios quiere que nosotros seamos los que marquemos el camino, para que otros, los que siguen atrás nuestros, puedan seguir a Dios
obedeciendo, guardando su palabra, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Saben por qué? Porque tienen un buen ejemplo a seguir. Si hay algo que pienso a veces y cuando las cosas se ponen difíciles, es pensar en mi pastor. ¿Qué haría mi pastor? Es automático, ¿no? Chúpame, el pastor. Es automático. ¿Qué hubiese hecho mi pastor? Viene a mi mente así rápido. Y estuve por más de 8 años con él en entrenamiento intensivo, ¿no? Todos los días, por lo menos un mensajito. ¿Qué estás haciendo? Ya sabía lo que yo iba a hacer, pero igual me preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tenés que hacer hoy? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué metiche, que el pastor me estaba preparando. Y si uno se quiere preparar para hacer la voluntad de Dios, debe aprender del que lo está instruyendo, de aquel líder que está puesto por Dios. ¿Es lo natural que vemos en la Biblia? Fíjense en el Nuevo Testamento, Pablo y Timoteo, Elías y Eliseo, Moisés y Josué. Hay un montón de ejemplos. Los discípulos, ¿quiénes los entrenó? El mismo Señor Jesucristo. ¿Se necesitan líderes para guiar a otros? Hoy Dios quiere que usted sea un líder también. La voluntad de Dios no es para algunos. La voluntad de Dios es una voluntad perfecta que es para cada uno de nosotros. Si hoy usted está respirando, es porque Dios es bueno. Y si usted está respirando y hoy ha venido aquí, ha sido por la misericordia de Dios. Y si hoy está aquí para escuchar la palabra de Dios, déjeme decirle, Dios tiene algo para hacer con usted. No, es que no me conoce, no sabe las cosas que tengo, los pecados que vengo arrastrando, la vida que tengo. Hombres simples, hombres pecadores fueron los que el mismo Señor Jesucristo llamó para hacer la obra de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, quien escribió mucho del Nuevo Testamento, ¿sabe qué era? Un perseguidor de la iglesia. Consentía en la muerte de cristianos. Pero de tal manera Dios obró en su vida que él recibió a Cristo como su Salvador y fue un gran siervo de Dios. Y marcó el camino para que otros pudieran seguirle. ¿En qué? En obedecer la voluntad de Dios, en guardar la palabra de Dios, en no apartarse ni a derecha ni a izquierda. Pero para eso hay que ser esforzado y valiente. Mi pregunta en esta noche es si usted está dispuesta a ser esforzado y valiente en cumplir estas 3 cosas en su vida. ¿Usted quiere ver buenos resultados en su vida? ¿Que Dios esté en su vida? ¿Que Dios esté en su familia? ¿Que Dios esté obrando a través de usted, a través de la iglesia, haciendo la obra de Dios? Usted necesita tener no un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Usted necesita tener comunión con Dios. Usted necesita tener una buena comunión con Dios para que cuando Dios hable a su vida, usted pueda ser una persona que guarda la palabra de Dios, que obedece la voluntad de Dios y que no se aparta ni a derecha ni a izquierda. ¿Vieron que se entiende? Es simple la voluntad de Dios, es simple. Nosotros la hacemos complicada. No, para poder servir a Dios necesito estar haciendo un gran seminario. No, usted necesita lo que Dios le demostró hoy, obedézcalo. Y va a ser el primer paso. ¿Y saben qué va a pasar? Sus hijos lo van a ver. ¿Qué pasa? Ahora estamos yendo toda la iglesia, ¿no? Íbamos los domingos en toda la iglesia. ¿Y saben quién van a ser influenciados? Sus hijos. ¿Quién van a ser influenciados? Nuestros parientes, nuestros familiares. Pero otra vez va a la iglesia. Sí, ¿querés venir? No, pero es un fanático. ¿Cómo va a ir a la iglesia todas las semanas? Es que ahora estoy adorando a Dios. La palabra de Dios nos dice, en hebreo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejes de congregarte.
porque es donde vas a recibir palabra de Dios, es donde vas a recibir el ánimo de los demás hermanos, es donde vas a poder crecer, donde Dios va a poder estar obrando a través de tu vida. Una iglesia es una iglesia local, es una iglesia donde se congregan. No podemos ser una iglesia invisible. No podemos ser una iglesia desparramados por todos lados. Una iglesia es algo local, físico, visible, donde se congregan para atender los asuntos de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios. Y Josué les está diciendo, ustedes van a seguir. Y ustedes ahora deben ser esforzados y valientes para guardar la palabra de Dios, para obedecerla y para no apartarse ni a derecha ni a izquierda. Cuando miramos atentamente la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos, pero quiero compartirles Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Le voy a pedir a Leandro si me lo puede leer, por favor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estén firmes y constantes. ¿De qué manera debemos estar firmes y constantes? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto? Siempre. Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. ¿Qué quiere hacer Dios con su vida? ¿Lo sabe? No, ni idea. Bueno, ore a Dios, que sea hoy esa oración. Señor, no sé qué puedo hacer de mi vida, o qué podrías hacer con mi vida, pero acá estoy. Y tomar el compromiso, lo que me muestren a partir de hoy, lo voy a obedecer, lo voy a guardar y no me voy a apartar. Lo que sea, que el Señor te pueda estar tocando en tu corazón a través de este mensaje. Cuando miramos atentamente la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, Pablo se está despidiendo de una de las iglesias y ya se va y no los van a ver más. Y les dice en el versículo 24, capítulo 20 de Hechos, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. ¿Sí? Pablo, quien iba comenzando iglesias de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y llevando el mensaje del Evangelio, ahora les está diciendo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Saben qué era lo precioso para Pablo? Hacer la voluntad de Dios en su vida. Poder conocer la voluntad de Dios, poder guardarlo en su vida, obedecerlo y no apartarse de la voluntad de Dios. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, para dar el testimonio del Evangelio, para que otros conozcan a Cristo como su Salvador. Esto es lo que Dios me ha enviado a hacer, y esto es lo que Dios envía a cada iglesia de Cristo, a poder dar testimonio del Evangelio. Versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí por donde pasé, no me van a volver a ver más la cara, les dice Pablo. Versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy. ¿Sí? Yo les doy este encargo a ustedes, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de... ¿Qué cosa? Todo el consejo de Dios. No solamente que reciban a Cristo, sino enseñarles la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, ¿sí?
Esfuércense y sean valientes en hacer la voluntad de Dios, lo que conocen, todo el consejo que han recibido de parte de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo él, ¿qué dice su Biblia? El rebaño. Dios no te va a instruir para que seas esforzado y valiente en guardar la palabra de Dios, en obedecerla y en no apartarte ni a derecha ni a izquierda, para que solito llegues al cielo. Dios te requiere esto para que guíes a otros, para que marques el camino para otros. ¿Se entiende acá lo que dice la Biblia, no? ¿Se entiende lo que dijo Josué? ¿Se entiende lo que dice esta parte acá, no? Y le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿sí? Para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Porque yo sé esto, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, dice, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años le dedicó el apóstol Pablo a estos hombres. ¿Para qué? Para que vean su ejemplo, para que ahora ellos guíen a la iglesia. Es el mismo método que Dios utiliza hoy día. Pero la pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacer la voluntad de Dios para su vida? Para obedecer a Dios, para guardar su palabra, para no apartarse ni a derecha ni a izquierda. Pero ¿saben con qué propósito? No solamente para tener una buena comunión uno con Dios, sino para marcar el camino para otros. Que otros conozcan a Dios, conozcan a Cristo como su único Salvador por el mensaje del Evangelio que usted les predica. Que otros puedan conocer y realmente llegar a una comunión más íntima con Dios, porque usted está teniendo una comunión más íntima con su Señor. Y pueden ver otros cómo usted pasa por dificultades, por problemas, por distintos asuntos, y está Dios con ustedes, lo pueden ver. Y se acercan a usted y le pueden preguntar, y usted le puede dar respuesta a través de la Biblia. Esto es lo que Dios me dijo. Jehová proveerá. No te pongas mal, ora a Dios, pedile, clamale, y Dios te va a dar la respuesta. Pero la pregunta es, ¿quién va a ser el que se ponga de pie y diga, yo quiero servir a Dios? Porque lo que está diciendo Josué, les está diciendo, yo ya me estoy yendo. Ya se me está terminando la última vuelta del carretero. Ahora a ustedes les toca seguir adelante. Ya tuvieron el ejemplo de Moisés. Ya tuvieron mi ejemplo. Ahora siguen ustedes. Para poder dar ejemplo a las distintas generaciones que sigan. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 1. Pablo le está dando sus instrucciones a su hijo en la fe, Timoteo, a quien él estaba preparando para el ministerio. Y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate otra vez. ¿Hay que esforzarse para hacer la voluntad de Dios? Sí. No estamos hablando de salvación. La salvación es gratuita. Uno puede ser un hijo de Dios y vivir como un niño en Cristo, como los hijos de Israel en el desierto, y Dios les suplió de todo lo que necesitaban, la comida, la bebida, la ropa que no se le echara a perder, pero no pasaron a la tierra prometida, no conquistaron la tierra, se perdieron un montón de bendiciones. Y eran soldados, hombres valientes, hombres fuertes para la guerra, pero se quedaron allá. Pero para ser un siervo de Dios uno necesita guardar la palabra de Dios, obedecerla y no apartarse de ella, mantenerse en el tiempo.
Cuando miramos acá le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, otra vez el ejemplo, ¿no? Pablo le está marcando, mirá el ejemplo que yo te he dado, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a quienes, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también. Es una secuencia. Este es el método de Dios para reproducir. Este es el método de Dios para que otros conozcan a Cristo. Y va a ser no por lo mucho que conozca, ¿sí? Y lo elocuente que sea, y los muchos libros que pueda llegar a leer, sino que tan cerca está usted de Dios. Para obedecer, para guardar su palabra, y para no apartarse ni a derecha ni a izquierda, y ser constante en el tiempo. Eso es lo que va a ver la gente de su vida. Eso es lo que van a estar viendo sus hijos en su vida. Eso es lo que van a estar viendo sus familiares en cada una de nuestras vidas. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? ¿Qué tan fuerte es nuestra comunión? ¿Qué tan grande es nuestra fe? Eso es lo que van a ver. No cuánta elocuencia tenga, qué cuánto conocimiento. Cuando miramos en este pasaje le dice, tú pues, versículo 3, esfuérzate. Tú pues, dice, sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó, que lo escogió por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, dice, que trabaja, debe ser el primero en participar de los frutos. O sea que para poder participar de los frutos, ¿qué es lo que debe hacer antes? Trabajar. ¿Quiere ver realmente bendiciones de Dios en su vida, en su familia, en sus hijos, en su alrededor? Usted debe trabajar primero para hacer la voluntad de Dios. No hay mucha vuelta que darle. Y Josué les está diciendo, fíjense, vamos a volver a Josué. Capítulo 23, versículo 6, esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a derecha ni a izquierda, para que no os mezcléis, dice, ¿sí? Hablando con el mundo, con las distintas naciones. Versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta... O sea que lo estaban siguiendo a Dios mientras estaba Josué. Ahora, cuando yo no esté, dice Josué, ustedes deben continuar en la misma línea. Porque este pueblo es el mismo pueblo que combatió junto con Josué para conquistar toda la tierra prometida. Quienes se comprometieron en el capítulo 2 y dijeron solamente esfuérzate y sé valiente y que Jehová nuestro Dios esté contigo. Y nosotros te vamos a obedecer en todo lo que nos digas. Fíjense qué entrega tuvieron los hijos de Israel. Y lo obedecieron y perduraron en el tiempo, pero ahora Josué, el líder, se estaba yendo. Y cuando usted esté solo, cuando se vaya de acá de la iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué decisiones van a tomar? Ahí es donde, cuando estamos solitos, es cuando se prueba nuestra fe. Es cuando se prueba nuestra fidelidad a Dios. Es cuando vienen las tentaciones y los problemas y las dificultades y el Espíritu Santo va a traer palabra a nuestra vida, a nuestra mente y vamos a tener que tomar decisiones porque vamos a tener una lucha ahí. Si obedecer a Dios en lo que conocemos, en lo que Dios ya nos ha mostrado, o seguir y mezclarnos con este mundo y sus problemas. Pero hay recompensas cuando obedecemos, cuando nos mantenemos firmes, cuando obedecemos y guardamos la palabra de Dios y no nos apartamos. ¿Es difícil? Es sumamente difícil. Pero tenemos a Dios de nuestro lado. Si clamamos a Él y le obedecemos de todo corazón, dice versículo 9. Versículos
11. Por tanto, cuidad mucho por vuestras almas. Cuidad mucho por vuestras almas, que améis a Jehová vuestro Dios. Y a partir de acá les dice, hay dos opciones. Si obedecen la voluntad de Dios, Dios los va a bendecir grandemente. Va a terminar de sacar todas las naciones estas que han quedado, las va a terminar de sacar todas Dios. Porque Dios pelea por ustedes. Ninguna de las palabras de Dios ha faltado hasta hoy. Pero ustedes deben mantenerse firmes. Ustedes deben ser constantes. Ustedes deben cuidar sus almas de amar a Dios de verdad. Y Dios va a bendecir. Pero si ustedes desobedecen a Dios, Dios no puede bendecir. Dios nos va a quitar esos problemas. Dios nos va a quitar a esas naciones y van a ser por azotes para vuestros costados. Van a ser para problemas para sus vidas. Y no lo van a poder sacar nunca más, les dice Dios. Les da la opción a que elijan qué quieren para sus vidas. Mi pregunta es hoy para ustedes, ¿qué quieren ustedes para sus vidas? ¿Las bendiciones de Dios o las consecuencias de nuestras decisiones? Para eso es necesario mantenernos firmes y constantes. ¿En qué? En guardar la palabra de Dios, en obedecerla y en no apartarnos ni a derecha ni izquierda de lo que Dios ya te ha mostrado que hagas. Fíjense un ejemplo más que les quiero mostrar en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 18. Es el Señor Jesucristo ya resucitado y ya les está dando la gran comisión a sus discípulos, que la podemos ver en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en el libro de Hechos. Podemos notar la gran comisión, el encargo que el Señor Jesucristo le da a la iglesia. Y les dice, y Jesús vino y les habló diciendo, en el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder tengo en el cielo y en la tierra. Y con ese mismo poder les dice en el versículo 19, por tanto, ¿qué les dice? ¿A los pastores o a la iglesia? Vamos, un poquito más fuerte. A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A la iglesia. Porque hasta ahora venimos hablando de obispos, de pastores, de líderes. Pero acá está hablando Cristo a la iglesia. Por tanto, id, les dice, y enseñad a todas las naciones. No dice solamente que llevemos el evangelio. ¿Qué dice? Que enseñemos, que hagamos discípulos. ¿Y cómo usted va a ser un discípulo? ¿Este es el mandamiento de Dios, de Cristo, sí o no? ¿Lo podemos obedecer o no? Esa es cuestión de cada uno. Pero ¿cuál es la voluntad perfecta de Cristo para su iglesia? Que vayamos con el poder de Dios y enseñemos, dice, y enseñad a todas las naciones, que hagamos discípulos. ¿Cuántos discípulos usted tiene para instruirlos? ¿Sí? Si pensamos en el pasado, y hay varios acá, Pastor Strickland, ¿cuántos discípulos tuvo Pastor Strickland? Yo no lo conocí, lo vi de visita nomás. Cuando visité la iglesia por primera vez, ahí estaba él y su señor. Lo único que puedo decir era que siempre los vi con una sonrisa, eran un dulce de leche, eran los dos. Pero ¿cuántos pudieron discipular? ¿A cuántos guiaron a Cristo? ¿A cuántas personas pudieron instruir y enseñarles con su ejemplo? Y con la palabra de Dios mostrarles y enseñarles cómo ser hijos de Dios y andar en victoria en sus vidas. ¿A cuántos? Ustedes los conocen mejor, ¿no?
Y más con las tortas que hacía la señora Mary, por lo que me he escuchado. No me comí ninguna torta, pero en el cielo le pedí que me preparen. Pastor Esteban y su señora, ¿a cuántos estuvieron discipulando y enseñando y guiando a Cristo y enseñándoles de la palabra de Dios, pero con su ejemplo, con sus vidas, con la palabra de Dios en la mano? Vení, pasa por el fondo. Parecía como mi mamá me decía, pasa que no te voy a pegar. Oh. Ya sabía que algo venía. Yo venía pensando en todo lo que había hecho en la semana, así. Para el fondo. Y a veces venía con una hoja así A4 y a veces con 2 hojas A4, llena de versículos, para instruirme. Esto quiero que revises, que veas, que mires, que atiendas y que lo obedezcas. Era un montón. Pero él lo podía decir también porque lo reflejaba en su vida. Y me lo estaba queriendo transmitir a mí, porque ¿para quién iba a ser el beneficio? ¿Para él o para mí? Y para mí. ¿Y a cuántos otros lo llevó para el fondo también y les instruyó y les enseñó y los llevó a la casa para hablarles y guiarlos? Y en el campo, allá con el seminario. ¿A cuántos? Por tanto, id y enseñad, dice. Enseñad, dice, a todas las naciones. Y dice, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, les dice el Señor Jesucristo. ¿Usted quiere la presencia de Dios en su vida? Usted debe obedecer la palabra de Dios, usted debe guardar la palabra de Dios, usted debe perdurar en el tiempo con lo que Dios ya le ha mostrado. Y esa es decisión personal de cada uno. No le podemos echar la culpa al de al lado, ni al otro, ni al de atrás, ni el líder que tuve, ni el pastor anterior. Es entre usted y Dios. ¿Y qué va a hacer con la palabra de Dios que ha sido mostrada y revelada a su vida? ¿Qué es lo que va a hacer con lo que hoy Dios le ha mostrado? Y hoy puede tomar la decisión de rechazar o recibir la palabra de Dios. Yo quiero las bendiciones de Dios, pero para eso yo debo ser un siervo fiel. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida, pero para eso debo esforzarme y ser valiente, para cuidar de hacer todo lo que Dios me ha pedido que haga. Y como iglesia, Dios quiere hacer una obra grande a través de su iglesia. Pero es necesario que la iglesia, que son personas, miembros como los miembros de un cuerpo, Dios compara la iglesia como un cuerpo, ¿no? Con muchos miembros. Y cada miembro tiene su función. ¿Cuál es la función que Dios le ha dado? Dios le ha dado por lo menos un don. ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? ¿Cuál es la cosa que Dios quiere hacer en su vida a través de la iglesia? ¿Cuántas personas están necesitadas de la palabra de Dios y usted podría llevarlos, guiarlos a Cristo, traerlos a la iglesia y que reciban el crecimiento? Y que usted pueda darles el crecimiento porque usted está poniendo en práctica la palabra de Dios. No lo puedo hacer porque tengo un problema, un bárbaro en mi vida. Mi vida es un problema. Sí. Entonces yo no tendría que estar acá predicando. Cada uno tiene distintas situaciones, distintas luchas y distintos problemas a enfrentar. Pero la cosa es si estamos conociendo a Dios, poniendo en práctica su palabra, guardándola y sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que Dios nos ha mostrado. Mi pregunta entonces en esta noche es, ¿le servirás a Dios, pero fielmente constante en el tiempo? ¿Qué cosa deberías estar tomando decisión hoy? ¿Obedecer la voluntad de Dios? ¿De lo que Dios te ha dicho? ¿Guardarlo? Porque a veces se nos olvida. Y guardarlo para perdurar en el tiempo. No apartarte a derecha ni a izquierda. Yo ya sé lo que Dios me ha pedido, pero me cuesta. Orá a Dios y pedile. Orá simplemente como un niño sencillo y vas a ver cómo Dios te puede responder y te puede ayudar. Pero toma decisiones que perduren en el tiempo. Y si hay algo que Dios te ha mostrado y querés compartírmelo, puedo estar orando por ti. A veces uno se lo guarda para uno mismo y nadie se entera, nadie sabe.
y tal vez está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero a mí yo no leo las mentes. Tal vez hay algo que Dios te ha mostrado y podemos estar orando, te puedo estar mostrando a través de la Biblia, tal vez te puedo mostrar a través de otro hermano que te pueda guiar con la palabra de Dios para ayudarte, porque para eso está la iglesia, para ayudarnos a crecer, a obedecer, a guardar la palabra de Dios y a no apartarnos de su voluntad. Vamos a ponernos de pie para orar. Amado Padre,